en esta noche ya experimentando. La Biblia dice, capítulo 2 del libro de Filipenses. Quiero leer estos versos porque mientras cantábamos algunas estrofas de este hermoso tiempo. Dice capítulo 2 de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, alguien diga por lo cual, aleluya. Este es el resultado de los versos anteriores. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Alguien puede honrar a Dios, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso merece una adoración de lo más profundo del corazón. Estamos adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Qué bueno que usted esté esta noche. A los que están a través de las redes sociales, Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live, una bienvenida de parte de esta casa, de nuestros apóstoles Wanda Rolón y de todo este pueblo que está adorando al Señor. Te invitamos para que en los próximos lunes te unas con nosotros presencialmente, para que puedas experimentar lo que aquí sucede de parte del Señor. Olga, pasa por aquí, por favor. Yo quiero que tú tengas esta primera oportunidad. Aleluya, evangelista Olga Miranda. Y vamos a orar. Esta oración la hicimos por todo el año 2022. Cada lunes que estuvimos aquí orando, siempre hemos orado por nuestros apóstoles, siempre hemos orado por el pastorado de esta iglesia, de esta casa, de los pastores que están bajo cobertura. Y yo creo que este año también debemos empezar de esa manera, cubriéndolos en el nombre de Jesús de Nazaret. La evangelista Olga. Amén, gracias. Buenas noches, qué linda se ve la casa. Bellos están todos, desen un aplauso. Qué lindo empezar el año, ¿verdad? Unidos en oración, cosas grandes hará el Señor. Padre, en esta hora, en el común acuerdo, Señor, te presentamos los apóstoles de esta casa. Todo lo que tú has diseñado para este año, Señor, los planes, los proyectos, las estrategias evangelísticas, los códigos que han de ser revelados en la intimidad, Señor. Oh, gracias, Padre, porque cosas grandes vienen, Señor. Y estamos aquí dispuestos, Señor, a poner la mano en la obra, Padre. Estamos dispuestos, Señor, a buscar las almas, Señor. Padre, mira a los ministros de esta casa, no solamente los apóstoles, sino todos los profetas, los evangelistas, los misioneros, Señor, los levitas, los diáconos, Señor, todos los maestros, Padre. Oh, Padre, estamos dispuestos, ¡ay! Estamos dispuestos a buscar esa cosecha de almas, Padre. Y hay una unción que se está derramando sobre esta casa, aleluya, para ir a conquistar, ir a arrebatar, rebasheika masaya. En esta hora, Padre, bendecimos nuestros pastores, nuestros apóstoles, y sabemos que la gran comisión, porque este es el año del avivamiento, como tú se lo dijiste, Señor, estamos aquí parados en la brecha por nuestros pastores, por nuestros profetas, por nuestros evangelistas, por nuestros maestros, por nuestros misioneros, por nuestros levitas, por los diáconos, por los músicos, por todo el que está, porque esta iglesia, oh my God, esta iglesia va en avanzada, va a conquistar aquello que tú nos dijiste, los terrenos, los lugares, las esquinas, las casas. Oh, Rabakeika Masaya. Este es el año, hermano. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Gracias te damos. Es un honor, un privilegio pararnos aquí a orar por nuestros apóstoles. Gracias, Señor. Nos cubrimos con tu sangre y declaramos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Y todo lo que el enemigo ha querido detener queda cancelado, queda inoperante en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Sí.
es un buen día para usted decirle al Señor: te entrego mi ser, te entrego mi corazón, y yo quiero hacer tu voluntad. Amor y paz, eterna, llena voy todo mi ser, Señor. Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi corazón. Si llena mi corazón, llena mi corazón. Gran poder, amor y paz eterna llena hoy todo mi ser, Señor. Quiero hacer un pacto de amor y de lealtad, lealtad. Oh Señor, ayúdanos a ser leales. Pongo y en tus manos lo que soy, todo mi ser, mi corazón, acéptalo. Santo Espíritu de Dios, quiero hacer un pacto. Quiero hacer un pacto de amor y de lealtad contigo, Dios. Pongo y en tus manos lo que soy, todo mi ser, mi corazón, acéptalo. Santo Espíritu de Dios, quiero hacer un pacto de amor, Señor, y de lealtad contigo, Dios. Pongo y en tus manos lo que soy, todo mi ser, mi corazón, acéptalo. Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Qué hermoso nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Santo de Dios. Dios es tan bueno que nos permite esta noche seguir orando por tantas y tantas cosas. Miren, una oración que no puede faltar en nuestra primera reunión o celebración del lunes de oración es por la familia. Yo creo que en todo el año usted y yo hemos estado orando por la... ¿Cuántos han seguido orando por su familia? Ahí, aunque usted no vea lo que Dios le prometió, usted siga orando. Alguien dice amén por su familia. Aunque parezca que el escenario es complicado, es contrario, alguien dice, hoy yo sigo orando por mi familia en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice, allí en aquel escenario de la cárcel,
Y hay algunas personas que, bueno, y respeto esa opinión, que dice que ese verso, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, es solo para el carcelero. Pero yo me apropio de ese verso, yo recibo esa palabra. ¿Habrá alguien aquí que dice esta palabra es para mi familia también? Igualmente dicen que cuando Josué habló de yo y mi casa serviremos a Jehová, era cierto momento específico de la historia. Yo también, aleluya, recibo esa palabra. Y alguien dice conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Habrá alguien por la parte de atrás que levante su mano y diga, mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está incluido tu matrimonio, ahí está incluido tus hijos, ahí está incluido tus nietos. Alguien recibe esa palabra y dice, yo y mi casa, vamos desde la parte de atrás, yo y mi casa serviremos a Jehová. En tu casa, vamos, esta palabra es para ti, esta palabra recibe la gloria a Dios. Alguien le da un aplauso al Señor. Y yo quiero orar, que oremos por la familia. Mi hermano Héctor, venga por acá, venga. Y usted también, mi hermana. Yo quiero que usted, la esposa de mi hermano Héctor, una familia hermosa del Señor, de esta casa, que puedan hacer esta oración por la familia, reclamando los familiares nuestros que aún no les sirven al Señor. Alguien se pone de acuerdo con nosotros. Hay hijos tuyos que están en esta oración. Hay esposos que están en esta oración. Alguien recibe y dice, gloria a Dios. Hay alguien de tu familia que va a ser parte de esta oración en esta hermosa y preciosa noche, para arrebatarlos y decirles, Señor, son parte del propósito, son parte de la promesa. Gloria a Dios, este hermoso matrimonio. Bendito es el Señor. Nuevamente en esta hora vamos, Señor, en el poder del acuerdo. Nuestro corazón está rendido a ti. Qué motivo más poderoso que orar por las familias. Señor, tu Espíritu Santo nos ha movido a través de todo el año, proclamando una palabra que nos llevaba a un solo resultado. El resultado es cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento. Día y noche, cumplimiento. En la mañana, en el rocío, en la tarde, cumplimiento. En esta hora, Señor, en ese acuerdo, en esa revelación, nos levantamos contra todo dardo de fuego del enemigo, contra todo principado y potestad, contra toda oración de cualquier parte, Señor amado, que quiera venir a antagonizar contra esa poderosa palabra de cumplimiento. Ese Dios que nos lleva, Padre Santo, a pensar que mi casa y yo, con afirmación de espíritu, con mi casa y yo serviremos a Jehová, no importando, Señor, el lodo, el fango en donde algunos en estos momentos se encuentran, Señor, donde las circunstancias no son de luz, las circunstancias son de oscuridad, pero, Señor, tú has dado una palabra, tú has dado una seguridad, tú has dado, Señor amado, autoridad y poder para reclamar que eso que hoy está sucio, eso que hoy está perdido, oh Padre, en esta hora es rescatado, es liberado en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Señor, las lágrimas que han sido derramadas, las palabras que tal vez han salido de la boca, que no han sido tuyas, que han sido humanas, pero en esta hora, en el sí y en el amén, nosotros nos levantamos, Señor amado, y estamos declarando, Señor, que esas vidas que hoy no están en tu regazo, Padre, pero sí nosotros reclamamos que el abrigo del Altísimo está dispuesto en esta hora, Señor, para abrazarlos, para traerlos con cuerdas de amor, Señor amado. En esta hora, Señor, declaramos y creemos en ti, Señor, que no importando la circunstancia, mis ojos están puestos en ti. Mi confianza y mi corazón está puesto en ti, Señor amado. No importando, Padre Santo, lo que pueda pensar el hombre, no importando lo que puedan decir otros, pero yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor vive
y esa vida se va a proclamar y esa vida se va a levantar nuevamente en la vida de mi familia, Señor. En esta hora, Señor, pasa, Señor. Oh Espíritu Santo, muévete con poder, muévete con autoridad en aquellos corazones que hoy lloran, Señor, pero mañana reiremos de alegría. Mañana declararemos que tú eres el Señor, que viniste en verdad, que viniste con poder y autoridad. Y oh Dios, te llevaste todo el derrotero que quería establecer Satanás. Y hoy declaramos, hoy el primer lunes, Señor amado, de 2023, declaramos victoria, Señor, en tu nombre y para tu honra, Señor. Hemos orado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa criada no nos podrán separar de tu inmenso amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo
Nada nos podrá separar de amor. Decláralo, decláralo, decláralo. Sherabakataba. Ni los ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de tu inmenso amor. Con lo profundo, ni los ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrán separar de tu inmenso amor. ¿Quién nos separa? Decláralo, decláralo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Señor, aleluya. De tu inmenso amor profundo, y los ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de tu inmenso amor. Ni los ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada no nos podrá separar de tu inmenso amor. Levante su mano y declare victoria, victoria, victoria. Porque hoy es el primer día, lunes de oración, y usted está en la casa de Dios adorando al Rey de Reyes. Usted le está dando el primado a Dios. Usted va ayer con su familia, celebró la Navidad, el Año Nuevo, todo, pero ya comenzó un nuevo año y necesitamos más del Señor. Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Queda en nuestras manos, queda en nuestras manos. La medida que pidamos, la medida que creamos, la medida en que busquemos, la medida en que tocamos, aleluya, Dios lo hará. Dios lo va a hacer. Gracias, Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenido a la audiencia que nos honra con su, ¿verdad?, con su visita en las redes. Pongan sus peticiones ahí, que vamos a orar. Están llegando a la casa. Yo quiero que usted saque un momento y felicite al hermano. Felicitamos a Reinaldo. Dios te bendiga a todos los hermanos. Felicítalo, feliz año nuevo. Esto sí que es un feliz año nuevo. Felicito a Gabo, su esposa, a todos por allí, los felicito a todos. Bienvenidos a este nuevo año, a este nuevo año, a este nuevo año. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Algo grande se está moviendo. Algo grande se está moviendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios es fiel, Dios es verdadero. Aleluya, gracias, Señor. Gracias por los que están en las redes. Gracias por todos, Señor, los que han llegado. Eso es. Aleluya, aleluya, aleluya. Él cambió nuestra tristeza en gozo. Él cambió nuestro lamento en baile. Él dijo que por la noche será el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. En la mañana vendrá el gozo. En la mañana vendrá la alegría. Alguien que lo celebre conmigo. Yo siento el poder de Dios. Yo siento la unción de Dios. Y Basokondalaya. Se desata la unción. Se abren los cielos. Se derrama, aleluya, una bendición especial. Le pedí a mi hermana Jazz que junto a los muchachos entonen una alabanza, pero antes, aquí hay unas fotos. Y nosotros estamos creyendo por todos los que están aquí y los que están allá también. Nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. Y no importa cuán hundido, decía el hermano Héctor, cuánta oscuridad puede haber. Si nosotros declaramos luz, luz en las tinieblas resplandece.
Y yo voy a invitar, por favor, que oremos por estas vidas, ¿verdad? Hermana Judith, por favor, pase por aquí. Aquí hemos descubierto en los lunes de oración intercesores de alto nivel. Aquí que se sabe, al lado. ¡Ay, santo! Quiero dar la bienvenida al pastor Papillón, a quien amo con todo mi corazón. Pastor de la iglesia Senda Antigua de Dorado, y qué bueno que está aquí con nosotros. A pastor Reinaldo, bienvenido, hijo, qué bueno verte. A tu tía, los familiares, la hermana que viene desde Apóstol Jacqueline, desde Connecticut. Bienvenida, amada, qué bueno que está aquí con nosotros. A pastor Elías, que desde el año pasado no lo veía, gloria a Dios. A todos nuestros pastores, nuestros hijos, todos estamos contentos. Hay un secreto cuando hacemos actos proféticos. La gente no lo entiende. Pero Elías, cuando subió al monte Carmelo, ¿qué hizo? Tomó 12 piedras, que eran tipo de ¿qué? De cada una de las tribus de Israel. Todo lo que hacemos no te trata de nosotros. Se trata del pueblo, se trata de los que vienen, se trata de los que van a venir, los que están y los que van a venir. ¿Me entendió? Así que él pidió ese fuego para que el pueblo volviera a Dios. Todo lo que hacemos es pidiéndole a Dios que el pueblo venga y vuelva a Él y se salven, hermano. Y se salven y busquen al Señor. Así que, hermana Judy, le presento esa cruz tipo, ¿verdad? De lo que hizo Cristo por nosotros. Y esas vidas que están ahí y lo que Dios te dirija ahí. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. En esta hora, Padre, nos presentamos ante ti. Gracias. Me presento ante ti, pero lo hago a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es Jesucristo el que fue más que vencedor en esa cruz del Calvario, llevando cautivo toda cosa contraria. Y tú, Señor, por su obediencia lo exaltaste a lo sumo, y hoy reina a la diestra tuya con poder y autoridad. Te doy gracias porque Él no se fue y nos dejó abandonados. Nos dejó la provisión de tu Espíritu Santo. Y hoy en esa provisión nos paramos. Provisión que nos ha fortalecido. Provisión que nos ha consolado. Provisión que nos ha dado discernimiento. Padre, yo me presento ante ti en el nombre que es sobre todo nombre, sabiendo que los que estamos aquí y los que nos siguen en las redes estamos cubiertos bajo la cobertura de la sangre victoriosa de la cruz. Y por esa sangre victoriosa de la cruz, yo declaro por tu palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso en esta hora, en este primer culto, arrebatamos lo que nos pertenece. Padre, aquí están los nombres, aquí están nuestras familias, Señor, que necesitan de ti, necesitan un toque de ti. Hay poder en Cristo Jesús para romper toda cadena, para romper toda atadura, para llevar cautivo todo pensamiento circular y obsesivo que no los permite caminar. En el nombre de Jesús, yo declaro un manto de salvación. Yo levanto una hora de oración en esta hora y vamos contra todo espíritu de incredulidad. Oh Jehová, en esta hora este pueblo, cegamos toda influencia de terceros ojos de videntes. En esta hora declaramos nula, seca, toda influencia del tercer ojo en el nombre de Jesús. Nosotros declaramos que solo hay un omnipotente, que solo hay un omnipresente y omnisciente, y ese Jesucristo es el Señor. Nosotros declaramos que ningunos valores que no vengan de tu reino continuarán minando la vida de nuestra gente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Si hay uno en esta hora en necesidad de salvación, mandamos a los ángeles de alto rango, interrumpen las atmósferas y rescatan para la gloria de tu nombre. Porque dice tu palabra que cuando tu pueblo camina en obediencia, principio de avivamiento, ay, 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 fuego caerá. Fuego caerá, y esa piedra que me impide llegar a mi familia, a la salvación, se quema por el poder de tu Espíritu Santo. Se abren los caminos, se abren las mentes, se quitan las escamas, se pudren por el poder de tu palabra. Toda atadura, Señor, ten misericordia, Dios. Pero nosotros por tu amor enviamos tu palabra, sabiendo y entendiendo que no retornará a ti vacía. Gracias, gracias, Señor. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Jesús. Y así mismo seguimos clamando. Siga ahí, no lo deje caer, no lo deje caer, no lo deje caer. Reprendemos todo espíritu de suicidio, reprendemos todo espíritu de violencia, reprendemos todo espíritu de criminalidad. Declaramos, Señor, que este año comenzó bien activo en lo que es la criminalidad, pero eso no va a prevalecer, no va a prevalecer. Hay un pueblo que se levanta contra todo principado y potestad de violencia. El enemigo quiere poner el nombre de Puerto Rico en sangre, pero la única sangre que cubre esta isla es la sangre del Cordero. El Cordero, la agenda del Cordero sobre Puerto Rico, la agenda del Cordero sobre Puerto Rico, la agenda de Dios sobre Puerto Rico, en el nombre de Jesús. Ahora mismo vienen del norte, del sur, del este y del oeste ángeles, ángeles, ángeles que cubran este país, que cubran este país. Veo las cadenas romperse, veo las cadenas romperse. Algo grande comenzó a pasar, que cubre del norte, el sur, el este y oeste, en el nombre de Jesús, sobre los pastores, sobre las iglesias. A tiempo de gloria, tiempo de manifestación profética, tiempo de avivamiento. Todo lo que estaba muerto toma vida. Tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Aún los que están en esta hora en una barra o están en el punto de droga, yo los llamo a salvación, los llamo a salvación, los llamo a salvación. Queda inoperante toda acción del enemigo, queda inoperante en el nombre de Jesús. Anulamos todo decreto hecho en contra de Puerto Rico y activamos toda palabra profética y toda promesa sobre la isla del Cordero, sobre las iglesias, sobre los pastores, sobre los ministerios, sobre los empresarios, sobre las familias, sobre cada escuela cristiana, sobre cada lugar donde Padre, se entrona tu nombre, oh Dios. Sobre el gobierno, sobre las autoridades, sobre las agencias. Oh Dios, ahí tú tienes gente, ahí tú tienes hombres y mujeres que oran, que claman día y noche. Hónralos, Señor. En el nombre de Jesús, levante su mano y glorifica al Señor. Adelante. Se escucha un sonido. Desciende desde el cielo, trayendo libertad, llenándonos con fuego. Díselo nuevamente, se escucha un sonido. Desciende desde el cielo, trayendo libertad, llenándonos con fuego. Dile tu gloria. Tu gloria está en este lugar.
está pasando, los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Y algo está pasando, los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Y algo está pasando, los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Y algo está pasando, los cielos están abiertos y ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Y algo está pasando, los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Quiere escuchar la voz? Ahí hay libertad. ¿Quiere escuchar mi iglesia? Y algo está pasando, los cielos están. Decláralo, decláralo. Ángeles están cantando y los demonios están huyendo. Díselo fuerte. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Santo. Allí hay libertad. Y algo está pasando, los cielos están abiertos y ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Oh, hay libertad. Tiene tu gloria. Tu gloria está en este lugar. Se mueve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar. Se mueve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar. Gracias, Señor. Se mueve y me envuelve más. Gracias, Espíritu Santo. Levanta su manita y dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya mismo vamos a hacer algo profético. Tome asiento. Gracias al Señor por la inmensa misericordia. Yo decía ayer, antes de ayer, marcábamos 2022, ya estamos 2023 y seguimos contando y sumando para la gloria del Señor. Y se acerca, como decía el pastor Edgardo Bajo, me decía,
un día más que se acerca a Cristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y felicito a todos los hermanos que hicieron gran esfuerzo de estar aquí esta noche. Y de eso se trata. Como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y ¿qué? Esto es para los valientes, hermano. Esto va a recibir bendición el que la busca, el que mantiene esa búsqueda profunda con Dios. Y yo quisiera que vayamos a Romanos capítulo 8 y le saludamos nuevamente. Le decimos al pueblo que el miércoles tenemos un glorioso servicio. El jueves tenemos programa en vivo desde la cadena CTNI para el pueblo. Y quiero agradecer a Dios todas las oraciones del pueblo, que ha estado precioso. Mis hijos se acaban de montar para irse. Tuvo una Navidad llena la casa llena. Gloria a Dios, qué bueno. Y el día domingo es el día 8, el número 8, un día de ¿qué? Es tiempo de nuevos comienzos. Así que este domingo yo sé que el Señor tiene reservado algo especial. ¿Lo tiene, hermano? Capítulo 8. Vamos a ver el verso 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Ahora pasamos al verso 16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. ¿Cuántos son hijos aquí? Amén. Claro que sí. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del presente no son comparables con la gloria venidera. Pero vea el detalle. Con la gloria venidera que nosotros ha de qué. Hay algo que se va a manifestar. Hay una gloria que se va a manifestar. Nosotros hemos declarado que este 2023 es año de avivamiento y manifestación. No el trillado avivamiento. Avivamiento y todo el mundo muerto. No. Eso ya está bueno. Ya está bueno, iglesias que se llaman avivadas, pero están más muertas que vivas. Nosotros queremos estar vivos y en avivamiento, y no solamente eso, sino manifestando algo. Porque estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No importa lo que pase, la iglesia de Cristo siempre tiene que estar arriba y nunca abajo. La iglesia de Cristo es cabeza y no es cola. La iglesia de Cristo está arriba y nunca estará abajo. ¿Me escuchó, hermano? Y parece que nos oprimen y lo que pasa es que nos multiplicamos. Porque ejemplo tenemos al pueblo de Israel. Mientras el pueblo de Israel era oprimido, dice, Faraón no sabía qué hacer ya, porque entre más los oprimía, les obligaba, capítulo 1 del libro de Éxodo, entre más los oprimía, más se multiplicaban. Y tanto era así que la orden fue dada que a las mujeres hebreas, cuando las parteras fueran, que mataran a los niños, a los que tienen semilla, alaba. En ese caso el varón exporta la semilla, es que engendra, ¿verdad? Y mandaron a matar a los niños. ¿Y qué pasó? Más parían, yo no sé qué pasaba. Y dice que le pidieron cuenta a las parteras y le dijeron a Faraón, lo que pasa es que esas mujeres hebreas son robustas. Esa parte de mí me ministra grandemente. ¿Cuántas mujeres robustas hay acá? Gloria a Dios. Son robustas y antes de que nosotras lleguemos ya paren trabajando, paren como quiera. La iglesia de Cristo pare en tiempo de aflicción, se multiplica en tiempo de crisis, se multiplica en tiempo de necesidad. Cuando nadie tiene, la iglesia de Cristo sigue hacia adelante. La iglesia de Cristo nada la detiene. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán
contra la iglesia. Por eso yo no sé dónde tú estás parado, pero yo estoy parada en el área donde yo le estoy creyendo a Dios por una manifestación gloriosa, porque el tiempo presente, aunque hayan pruebas, aunque hayan lucha, aunque hayan batalla, no representan la gloria que viene, que en nosotros se ha de manifestar. Por eso usted está aquí hoy, porque el Espíritu Santo le inquietó a venir. El Espíritu Santo te tiene ahí. Debiste estar aquí, pero si estás lejos no pudiste llegar. Gloria a Dios. Estar aquí es un compromiso. Llegó la hora de que no seamos creyentes de apariencia, sino de compromiso. De que Dios puede contar con nosotros. No importa si la pastora está en Panamá o está en Puerto Rico, alaba. Porque el Señor está en Panamá y está en Puerto Rico. Y la gente de aquí son gente de Dios. Y aquí se manifiesta el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sigo. La prueba que te está pasando hoy no es comparable. No es comparable a la gloria que se ha de manifestar en nosotros, los hijos. Levanta la mano y glorifica al Señor. Algo grande viene, algo grande. Pero eso no lo espera a todo el mundo. Eso le espera a los que tienen sintonía con Dios, los que oran, los que saben que están comprometidos, los que están en obediencia, que están metidos ahí y oyen la voz de Dios. Mira lo que eso me lo dijo Dios a mí. Eso te lo está diciendo Dios a ti. Hay gente que está en sintonía, tiene el radar prendido y dice, eso es conmigo. Y si alguien te pregunta, ¿y esas pruebas? Esto no es nada, lo que viene es grande. ¿Qué te pasa? Lo que viene es grande. No me mires, tú estás que equivocado, tú ves mi principio pequeño, pero algo grande viene. Algo grande ha de manifestarse, algo poderoso se avecina. Hay un sonido de Dios que viene fuerte, aleluya. Sigamos. Dice, nada comparable lo que está pasando con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es solo para los hijos y para los que creen. No te desesperes por la prueba, ni por tus hijos, ni por la finanza, ni por nada. Dios tiene cuidado de todo. Si Él cuida las aves, cuida también de nosotros. Sigue diciendo, porque el anhelo ardiente, fíjense que hay un anhelo, hay un deseo. Aunque usted no lo vea, está pasando, lo dice la Biblia y yo lo creo. Hay un anhelo ardiente, quizás no de la gente, pero la misma creación que fue hecha por el rema, por la palabra, por el verbo. Dice, aleluya, esariman soconda ya. ¿Usted cree que la tierra no siente? La gente no sabe que las plantas también sienten, porque cuando no le echamos agua se mueren, y cuando los animales los maltratamos también se mueren y sufren. Pero dice la Biblia que la creación, lo que Dios creó, lo que Dios hizo, lo que Dios manifestó y hoy vemos, tocamos, palpamos, caminamos sobre eso. Dice que la misma creación anda, ardientemente aguarda la manifestación, no de una vaca, no de un toro, no de una religión, está aguardando la manifestación de los hijos, de los hijos, de los hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? Que se van a manifestar en este tiempo. Por eso hemos creído por avivamiento. Algo Dios está haciendo y ustedes no llegaron aquí por casualidad, es para escuchar esta palabra, porque este es el año de la creación, gemir y nosotros manifestarnos. Serio asunto. Entre más gime la tierra, más nosotros estamos comprometidos a manifestarnos. Mira lo que dice. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Hermano, qué compromiso serio este. Abashenda la basaya. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero sí esperamos lo que vemos con paciencia, la aguardaremos. Levante su mano y dele gloria a Dios. Gracias. ¿Qué significa la manifestación de los hijos? Quiere decir que viene un momento en que el cual todos los hijos de Dios, o sea, los creyentes, van a aparecer de una manera diferente. Viene una unción sobrenatural. Todos aquellos que se metieron en el aposento alto, escuche bien, era gente normal, corriente, ordinaria, pero fueron pacientes y esperaron. Unos se fueron. Dicen que eran como 500 o más. Yo estuve en ese lugar, he ido 8 veces. Y siempre que entro es algo especial. Wow, Señor, aquí pasó algo grande. Porque todos coinciden que aquel es el lugar. Eso es lo grande. Porque ahí en la tumba hay diferentes opiniones, pero cuando vamos a la que nosotros creemos que está guardada por un pueblo cristiano, sabemos que es allí. Pero el aposento alto, todos saben que es allí. Y Dios, el Señor los mandó a todos a esperar en aquel lugar. Y todos eran invitados, pero no todos estaban. Aleluya. Santo. Y fueron y les dijo, aguarden ahí hasta que venga la promesa. Y muchos subieron y muchos se cansaron porque no era cuando ellos querían y era cuando ellos tenían cosas que hacer y tenían el pollo y tenían la suegra y tenían los hijos y tenían qué sé yo qué. Y se fueron. Y lo que quedó fue un remanente. 120, dice la historia, que se quedaron allí. Pero cuando salieron de allí, que fueron revestidos, fueron transformados en otro hombre, como le pasó a Eliseo. Alaba. Fueron transformados, como le pasó a Saúl, como le pasó a Elías, como nos pasó a nosotros. Los excusamos y los bendecimos. Vayan con Dios. Como les pasó a aquel pueblo, todos fueron llamados, pero solo 120. Cuando salieron le dijeron adiós, y este no es Pedro. Esto no es, sí, este es otro Pedro, lleno del Espíritu Santo. Se manifestó en ellos lo que Jesús quería que se manifestara. Nosotros llegó la hora de tener hambre, pero no de arroz y habichuela, hermano. Esa es aparte. Hambre de Dios. Noches donde podamos ir, Señor, en tu presencia necesito más de ti. Quiero ser mudado a otro hombre que manifieste tu gloria. Porque la creación gime, pero también Dios anhela que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo, porque tu cara será la misma, pero lo que hay en ti no. Cuando Moisés descendió del Sinaí, tuvieron que ponerle un velo, porque la gente no resistía a mirarlo por la presencia de Dios. Cuando aquel pueblo en Pentecostés salió de aquel aposento, la gente no podía resistir lo que ellos tenían. Y llegó la hora de que nadie resista lo que tú y yo tenemos en el nombre de Jesús. Levanta tu manita y glorifica al Señor. Aleluya. Así que algo va a pasar. Se va a manifestar en adición, porque esto tiene como doble enseñanza. Cuando Cristo venga y levante a su iglesia, ¿cuánto está la iglesia? Yo creo en el rapto, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros venimos en gloria con Él y reinaremos con Él. Hay gente que está reinando ahora, me alegro mucho. Tu gobierno no me agrada. Alaba. Santo. Porque cuando nosotros vengamos con el Señor, reinaremos con Él. A lo mejor a ti te toca ser el alcalde de Mayagüez, gloria a Dios. Reinarás con Él, gloria a Dios, amén. Pero lo que Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes ahora es porque nosotros tenemos dominio y autoridad para establecer el reino. Pero es predicar la palabra de Dios y establecer la verdad y la voluntad del Señor.
Dios te bendiga, mi amor. Sí, muy bien, está todo bonito. Así es que, a pesar de todo, la maldición que hoy la tierra está recibiendo por causa de la gente que vive en pecado, la corrupción, la injusticia, la sangre inocente que se derrama día a día, está esperando que un pueblo se levante. Muy pronto, hermano. Además de que Cristo viene, mientras estemos aquí tenemos que manifestar a Cristo. Y póngase de pie, que esto el domingo yo sigo. Gloria a Dios. Dios es bueno, siento su presencia. Siento su presencia. Oh, gloria. Por eso dice el mismo verso 28. Y sabemos, póngalo ahí, léalo conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, diga conmigo todas, las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Celebra a Cristo en esta noche. Nos preparamos para honrar a Dios a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. No tuvimos reunión el domingo, pero hoy es un buen día para traerle nuestros diezmos al Señor y para honrar a Dios a través de nuestras ofrendas. La obra de Dios tiene que continuar. Hay una palabra profética que se desató recientemente, donde el Señor decía que hay un traspaso. Gente que no sabía que tiene herencia va a recibir herencia. Gente que no sabía que tenía unos, ¿verdad?, unos beneficios. Qué bueno verte, David. Qué lindo verte. Déjame abrazarte. Esta ovejita desde la carpa, a ver. ¿Tú estás contento? Esta es una alegría tremenda. Aleluya. ¿Cuánto? Yo digo, si yo fuera usted estuviera diciendo, eso es conmigo. Eso es conmigo. Van a llegar cheques al box 24, Toalta, Puerto Rico. Esa es mi dirección, ¿sabes? Por si acaso, 0095. Van a llegar bendiciones. Alguien tiene que celebrarlo. Alguien tiene que celebrarlo. Dwight, celébralo, que van a llegar. Ya, celébralo. Mire, usted está en un lugar que tiene que tener sentido de pertenencia. Esta es tierra de avivamiento. Es tierra de bendición. Mientras que en Egipto hay oscuridad, en Gosén hay luz. En Gosén hay bendición. En Gosén hay abundancia. Dele gloria a Dios. Aleluya. Y lo que se ve no necesita esperarlo. Es lo que no se ve. Es lo que no se ve. Yo voy a invitar. Ahí está. Yo quiero dar que le den un aplauso a los caminantes que están hoy allí. Hoy estuvieron con nosotros. Los bendecimos a todos, les amamos, agradecemos sus oraciones cada lunes. Es maravilloso. Y voy a invitar al hermano Marín que haga esta oración. Venga por aquí. Que el Señor toque los corazones. ¿Usted quiere empezar en victoria? Empiece creyéndole a Dios. Amén, gloria Aleluya. a Jesús. Aleluya. Apóstol, hoy, mientras iba conduciendo, vino un pensamiento por los que ya no están aquí. No por los que murieron, sino por los que se fueron. Y yo dije, wow, se han perdido esto que comienza en el 2023, este avivamiento. Y vinieron a mi mente las palabras de mi pastor Pablo, que decía, Rafa, estar al lado de los pastores es fácil. Pastora Victoria, te lo digo yo, estar al lado de los pastores es fácil. Lo difícil es permanecer. Y Rafa, te felicito por permanecer. Pastora Marí, te felicito por permanecer. Pastor, yo los felicito porque permanecieron. Porque sabes una cosa, hermano, para tú poder ser catapultado, tienes que ser sometido. Si tú no eres sometido, ¿cómo vas a poder ser catapultado al próximo nivel? Así no funciona la cosa. A veces, Rafa, oh Dios Padre, nosotros cuando buscamos el consejo, escuchamos el consejo de los pastores y no, como que no nos gustó.
Es que no es eso. Si ellos nos dicen por ahí, vete por ahí. Si ellos nos dicen así es, camina por ahí. Porque si hasta aquí Dios los ha traído, ¿cómo no escuchar ese consejo de ellos? Y yo oraba al Señor, Padre, tráelos nuevamente. Que no se queden fuera. Que no se queden fuera, Padre, trae tus hijos nuevamente para que sean partícipes de este gran avivamiento, Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos, Padre amado de la gloria, que cuando llega el avivamiento a tu pueblo, llega la alegría, Jesús. Cuando llega el avivamiento a tu pueblo, llega tu prosperidad, Padre. Oh Dios mío, yo te pido, Jehová, que este avivamiento, Señor, se meta a todo Puerto Rico, Jesús. Padre, que se meta a todas las escuelas de este país, Padre. Oh, Dios mío, yo te pido que se meta, Señor amado, a la Cámara de Representantes, a los gobiernos de este país, Padre. Que ellos puedan entender que contigo todo, más sin ti nada pueden hacer, Jesús. Yo sé, Jesús, que este avivamiento, Padre, va a entrar a todo norte, sur, este y oeste de este país, Padre. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias por el avivamiento. Gracias por el avivamiento, Padre. Hoy estamos aquí, Señor amado, en obediencia a ti. Gracias por todos estos valientes que hoy están aquí en obediencia, Señor Padre, que son partícipes. Gracias, Jesús. Padre, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy estos valientes también, Señor, traen tus ofrendas. Y como dijo nuestro apóstol, no vinimos 2 domingos, pero sabemos que nosotros sabiamente guardamos, Señor, lo que te pertenece, tus diezmos y tus ofrendas, Padre. Y si no lo traíste hoy, tráelo el miércoles. Y si no vienes el miércoles, tráelo el domingo. No te quedes fuera de este avivamiento. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Pueden también a través de la ATH Alaba 7. Tráele, Señor, tu honra. Aunque la tierra debemos de cantar, aunque la tierra debemos de cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra debemos de cantar. Adoremos.